La entrevista. La entrevista. Un candidato de ultraderecha que fue herido hace algunas semanas y todo apunta a que será el ganador de la segunda vuelta y para eso nos estamos enlazando con el especialista internacionalista Flavio González. Flavio, muy buenos días. Muy buenos días, Lilian, muy buenos días, Helen, me da mucho gusto saludarlas a ustedes del auditorio y efectivamente, como lo mencionas, el día de ayer en las elecciones de Brasil, pues gana con 46.3% el ultraderechista señor Jair Bolsonaro, que si mal no recuerdo creo que tiene un nombre de Mesías en medio. Pero bueno, los resultados realmente sorprenden por muchos elementos. Uno de ellos, el primero, nuevamente, las estadísticas se equivocan, no logran dar con los resultados exactos y llama la atención porque este candidato ultraconservador es homófobo, misógeno, racista. Una de sus declaraciones que ha hecho dijo que ninguno de sus hijos se casaría con una negra porque son educados. Y recordemos que la población afroamericana que existe en Brasil es muy grande y que pues realmente es parte del electorado y con todo y eso logra casi la mitad de los votos. También ha dicho que si prefiere que sus hijos o alguno de sus hijos, si es homosexual, esté muerto antes de aceptarlo como homosexual. Y ha hecho una serie de declaraciones muy fuertes en contra, pues otra vez racista, xenófobo, que es lo mismo, homófobo y también misógeno. Entonces, todo esto viene porque es un hombre de más de 60 años en el que proviene también dice que uno de los mejores periodos de Brasil ha sido la dictadura militar. Recordemos que Brasil vivió uno de los momentos oscuros más fuertes con esa dictadura militar y bueno, frente a todo este escenario, lo triste, bueno, si hubiera sido si funcionara el sistema brasileño como el mexicano, él ya sería el presidente de Brasil, porque van a segunda vuelta para el día 28. Su segundo contrincante es el señor Fernando Haddad. Fernando Haddad obtuvo tan solo el 29.2% de los votos, es decir, hay casi 17% de puntos puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro, y Haddad, recordemos que es el heredero de Luis Ignacio Lula da Silva. Luis Ignacio Lula da Silva, que lo pusieron en la cárcel y que al ponerlo en la cárcel, pues no logró no pudo registrarse como candidato, que definitivamente, otra vez, las estadísticas, las encuestas hablaban que si él se hubiera lanzado, él hubiera ganado las elecciones, porque pues de una u otra forma fue muy popular, no pudo, y entonces él dice que Haddad sea el candidato, pero Haddad, él era el de la prefectura, como el alcalde del estado de Sao Paulo, y al elegir a Haddad, pues el problema es que hay que entender mucho la división de Brasil para ver cuál es esa diferencia. El norte de Brasil, es decir, de Río de Janeiro para arriba, es un Brasil. Y de Río de Janeiro para abajo, el estado de Sao Paulo, el estado de Río Grande del Sur, es otro Brasil. Es decir, es un Brasil que parecería más desarrollado, más hacia la derecha, con capitalismo, y el norte es como un norte muy abandonado. Recordemos que el tamaño de Brasil es de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. México cabe ahí 4 veces, porque medimos 2 millones. Entonces, esa parte abandonada es donde el PT, que es de donde es Haddad y que era el de Luis Ignacio Lula da Silva, tiene gobernando desde el 2003, 2002, 2003, ya son más de 18 años, casi dos décadas de gobierno del partido de PT. La década que gobernó Luis Ignacio Lula da Silva fue una década que los brasileños le agradecen porque llevó prosperidad, lo incorporó al BRIC, lo que era Brasil, Rusia, India y China, y donde eran las economías emergentes, era el líder de Latinoamérica. Y el problema fue ya en esta década en donde entra la señora Dilma Rousseff, en donde Dilma Rousseff se elige por 5 años, se reelige, pero ahí le quitan la presidencia precisamente por los malos manejos de gobierno, sobre todo en la parte económica. Y lo que les pega a los brasileños son estos años, 2 décadas de corrupción, que es por lo que meten a la cárcel a Luis Ignacio Lula da Silva. Lo meten sobre todo el escándalo de Petrobras. Este escándalo de Petrobras le pega mucho a los brasileños, y es por eso que lo meten a la cárcel, y donde la mayoría de los de los candidatos del pueblo brasileño ya está cansado del PT. Es decir,
con las debidas proporciones. Aquí en México vimos un hartazgo del PRI, en contra del PRI, vimos un voto en contra de ellos. Allá con las debidas proporciones, porque bueno, aquí el PRI solo estuvo 6 años, más los 70 y tantos que estuvo en el siglo pasado, pues es otra cosa. Pero acá el PT fue 20 años con una corrupción que a veces dice uno, bueno, si lo comparamos con otros países, parece no tan grande, sin embargo sí lo es, y sobre todo el escándalo también de Odebrecht, que le pegó mucho a los brasileños por Petrobras y varias cosas de estas, pues realmente lo detienen e impulsan al candidato ultraderechista a la presidencia. ¿Cómo va a estar ahorita las condiciones? De hecho, un dato también importante es que ya la Comisión Electoral brasileña ya dijo que quien ganó las elecciones fue Bolsonaro, pero necesita tener más del 51% para no irse a segunda vuelta, y como obtuvo 46.3 se van a segunda vuelta, y Bolsonaro no ha podido dar sus declaraciones debido a que sí está enfermo, porque porque lo acuchillaron en una parte, en una de las de campañas, incluso este accidente que tuvo, muchas veces dicen que fue provocado por él mismo para atraer al electorado, y por eso es que no ha salido todavía a dar alguna declaración, aunque ya, bueno, sus partidarios ya empiezan con lo que viene de aquí al 28 de octubre. A ver, ¿cómo están? Bolsonaro tiene que acercarse al electorado del centro. Va a estar difícil porque realmente pues le llaman el Trump de Brasil, en donde sigue hablando con lo que acabamos de decir, y él sabe que esto lo ha puesto como líder, como el que puede ganar. Y el problema de Haddad, del PT, es que tiene que convencer a la gente que no van a continuar con la corrupción que tenían y ganar a las personas del centro. Incluso si sumamos los de los otros dos candidatos, que uno obtuvo el 12% y otro obtuvo un 4%, apenas llegan al equilibrio todavía no les ganarían a Bolsonaro. Entonces, la situación no está fácil, y esto nos habla de lo que está pasando a nivel global, de que las ganan o ultraderecha o las extremas son las que empiezan a ganar. Parece ser que el mundo se está ordenando de una forma que no estamos acostumbrados, y que estamos viviendo un momento histórico distinto a muchas etapas que hemos vivido en el mundo, porque tal parece que la gente llega a un cansancio de los políticos tradicionales, que ya no se puede, y esto lo vemos en todas las elecciones y los resultados desde Estados Unidos, desde el Brexit hasta ahorita Bolsonaro, que sigue en esto. Hablamos incluso de Austria, países europeos en donde, por ejemplo, la ultraderecha en Austria ocupó el tercer lugar. Hablamos de Francia, que por poquito y ganaba la señora Marine Le Pen, que es ultraderecha, y no sé, bueno, Filipinas, el caso también del presidente Duterte, que lo tienen ahí, y que también cuando habla, bueno, todo lo que llega a decir, hablan de que el sistema democrático está pasando, bueno, ahí los analistas me podrán hacer observaciones, pero parece ser que algo está pasando con el sistema democrático que lleva a estas elecciones tan grandes. Vamos a ver si llega Bolsonaro a la presidencia de Brasil, pues veremos que en Sudamérica estará pasando una situación compleja, sobre todo por cómo se están armando los equilibrios. Imagínense una persona de ultraderecha en Brasil haciendo frontera con Maduro en Venezuela, y por otro lado vemos lo que pasa también en Argentina, que ahí no gana la ultraderecha, gana la derecha, pero también que tuvieron el kirchnerismo durante varios años, y en fin, vamos a ver los resultados de Brasil, pero si gana Bolsonaro, pues todo indica que puede ganar y que tiene más probabilidades que nadie de ganar, sobre todo con los resultados que hubo, pero los estaremos viendo hasta el 28 de octubre. Interesante escenario. Muchas gracias, Flavio. A sus órdenes, y esta semana, muy buenos días.